Molt bona nit, buenas noches. En primer lugar, quiero saludar a todos los amigos que nos acompañan en esta celebración, en esta conferencia, a los miembros de la corporación que nos acompañan en estos momentos, miembros de la Junta, del Consejo Rector de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent, presidentes que nos acompañan, miembros de la Asamblea. Creo que no me dejo a nadie. Sí. A don Antonio Galiano y a su distinguida esposa que nos acompaña en estos momentos. Y decirles que, bueno, estamos felices de iniciar, porque se inicia un nuevo ciclo cultural, que es el 17º ciclo cultural, que se intitula Los bienes del MUS y que, como sabéis, está compuesto de una serie de conferencias y de actividades, y que don Antonio Galiano, que es el conferenciante, es el que nos va a acompañar y el que va a tener el honor, en este caso, de aperturar ese 17º ciclo cultural, en este caso. El doctor en Historia por la Universidad de Alicante, Antonio Luis Galiano Pérez, es perito ingeniero industrial. Presume, porque es así, y es cronista oficial de la ciudad de Orihuela. Es presidente de honor, y hasta hace pocos días presidente, ahora en estos momentos presidente de honor de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Es académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana y de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Socio honorario correspondiente en España de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en 1833. Patrono del Patronato Histórico Artístico de la ciudad de Orihuela. Maestre del Gobierno de la Real Orden de San Antón de la ciudad de Orihuela. Pertenece a las asociaciones de archiveros de la Iglesia. Caballero cubierto de la procesión del Santo Entierro de Cristo. Pertenece al Comité Científico de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua. Medalla Nacional de Honor de la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos. Medalla Summa Cum Laude de la Academia de Historia Regional de Texcoco, México. Visitante distinguido del Estado de Zacatecas y de la ciudad de Guadalupe, en México. Ha dictado numerosas conferencias y impartido cursos. Comunicante y ponente en congresos nacionales e internacionales sobre historia, arte y literatura, sobre todo sobre temas oriolanos en España y en México. Tiene más de 30 libros editados y opúsculos publicados sobre temas oriolanos, entre ellos cofradías y otras asociaciones religiosas en Orihuela en la Edad Moderna, y 12 números de la colección Capítulos de nuestra historia, así como cerca de 500 artículos en periódicos y revistas locales, provinciales y nacionales. Y entre ellas ha colaborado en nuestra revista Semana Santa de Crevillent, y en infinitud de conferencias. Articulista del diario La Jornada de Zacatecas, La Verdad de Orihuela Vega Baja, aquí en Orihuela, y actualmente colabora en el diario Información Vega Baja. Ha dirigido más de 30 publicaciones y es director en la actualidad de la revista Oleza. Profesor de máster en la Universidad Menéndez Pelayo de Valencia, la Politécnica de Valencia y la Universidad de Alicante Fundeum y Universidad Miguel Hernández de Elche. Tutela trabajos de fin de máster universitario en prevención de riesgos laborales. Y para nosotros es, y para mí particularmente, un gran amigo, colaborador, conocedor y defensor de nuestra Semana Santa. La disertación, a modo de sinopsis, a modo de resumen, que nos va a versar don Antonio Galiano, es sobre la iconografía, que se ha auxiliado la catequética cristiana para llevar a cabo la evangelización y la enseñanza sobre sublimes y últimos momentos de la vida de Cristo, recorriendo los improperios o arma Christi, basados en los evangelios canónicos que aparecen en las cruces de la Pasión, de las que existen numerosos ejemplos en Europa y América. Espero por todo ello que disfrutemos con la magistral conferencia del señor Galiano, a quien, antes de conceder la palabra, si me permites, Antonio, es que se me ha olvidado saludar a nuestro conciliario y párroco de Nuestra Señora de Belén, y no por menos amigos, es decir, que se me ha olvidado. Es decir, que tenemos también con nosotros nuestro conciliario y párroco en este caso. Espero que disfruten y disfrutemos con la magistral conferencia del señor Galiano, a quien concedo la palabra para su intervención. Muchas gracias, muchas gracias.
como ya has hecho los saludos pertinentes de protocolo, queridos amigos de Crevillent, para mí el estar en Crevillente tiene especial significación. He visitado en la época mía profesional muchas empresas que ahora, por desgracia, creo que ya no existen, sobre todo de alfombras. Incluso aún conservo en mi casa una alfombra en el salón de las que ya no se fabrican. Yo no digo que no tengan calidad ahora, pero aquello es una señora alfombra que aguanta muchos años, porque la mano de obra y la fabricación crevillentina ha sido un ejemplo para toda España. Ya digo que has hecho los saludos, pues creo que lo que debemos de hacer es meternos un poco en el tema, y agradezco que me hayan permitido quitarme la mascarilla, porque el otro día, precisamente, un acto de Orihuela, se me empañaron las gafas y me tuvieron que decir desde donde estaba el público, los asistentes, quítate la mascarilla. Así que, como estoy solo, procuraré no toser, procuraré no echar mucho problema ni mucho virus si es que lo tuviéramos. En 1943, el psicólogo Abraham Maslow propuso la teoría sobre la motivación humana, jerarquizando sus necesidades. De tal manera que, en primer lugar, se intenta cubrir las fisiológicas, para a continuación asegurarlas durante un tiempo. En tercer lugar, al ser social, se pretende pertenecer al grupo, para después buscar un rol o un papel en el mismo. Por último, como cúspide de las necesidades, el ser humano busca la autorrealización. Además de ello, es un ser simbólico, y es simbólico por naturaleza. Se rodea de símbolos, se ampara en los símbolos, de tal manera que el símbolo representa una forma de ser y de pensar, y se recurre a ellos para transmitir una información, llegando a algo más que él mismo físicamente, siendo por tanto un elemento clave para la comunicación. A simple vista y asequible a todos, podemos determinar que su significado, o que tiene un significado exotérico, teniendo además otro significado oculto, más complejo y reservado, que determinamos como esotérico. Podríamos diferenciar estos dos significados con un ejemplo sobre el tema que tratamos de los Armas Christi. En algún momento localizamos un gallo. Exotéricamente vemos en este símbolo un ave doméstica, mientras que esotéricamente viene a significar el momento evangélico de la negación del apóstol Pedro. Hechas estas premisas, la catequética cristiana ha necesitado símbolos para dar a conocer su mensaje a otras culturas y creencias, a otros pueblos, para evangelizarlos. Podríamos plantearnos cómo un misionero podría hacer llegar a los infieles, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, y hacerlos comprender algo que nos resulta incomprensible: 3 personas distintas en un solo Dios. De lo que podemos ver algunos ejemplos, concretamente en la iconografía, que se va repitiendo en la pintura. Esta concretamente está en el Museo de la Iglesia de Oviedo, es de un mexicano, y esta otra está en México, en la iglesia de San Francisco de San Miguel de Allende. De igual forma, había que hacer entender a los infieles, a los no cristianos, la muerte de Jesús para salvar a todo el género humano. Pero vamos a situarnos en la historia de la cristiandad. Para ello, centrémonos en lo que nos dice un pregón de Navidad. Millones de años después de la creación, cuando la tierra era materia incandescente rotando sobre su eje. Millones de años después de brotar la vida sobre la faz de la tierra. Miles y miles de años después de que aparecieran los primeros humanos capaces de recibir el Espíritu de Dios. Unos 1900 años después de que Abraham, obediente a la llamada de Dios, partiera de su patria sin saber a dónde iba. Unos 1200 años después de que Moisés condujera por el desierto hacia la tierra prometida al pueblo hebreo que estaba esclavo en Egipto. Unos 1000 años después de que David,
fuera ungido rey de Israel por el profeta Samuel. Unos 500 años después de que los judíos cautivos en Babilonia retornaran a la patria por decreto de Ciro, rey de los persas. En la 194 Olimpiada de los griegos, en el año 752 de la fundación de Roma, en el año 42 del reinado del emperador Octavio César Augusto, estando el universo en paz, el Hijo de Dios Padre, habiendo decidido salvar al mundo con su venida, concebido por obra del Espíritu Santo, transcurridos los 9 meses de su gestación en el seno materno, en Belén de Judá, hecho hombre, nació de la Virgen María, nació Jesús, Cristo. Pasan 30 años desde que aquel niño que naciera en un pesebre y viniera a los hombres para entregarles un mandamiento nuevo, comenzara su vida pública, después de haber recibido las aguas del Jordán de manos del Bautista, haber sido tentado, haber sanado enfermos, curado endemoniados y resucitado muertos. A los 3 años se cumplió la profecía y se consumó su muerte en la cruz. El 18 de abril de 1919, Viernes Santo, el oriolano Julio López Maimón, deán de la Catedral de Cartagena en Murcia, predicó el sermón Las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en la capilla del Palacio Real de Madrid ante el rey Alfonso XIII. Y comenzaba así: hace 20 siglos, unos desconocidos de tez broncínea y atlética musculatura, en un bosque aledaño de Jerusalén, talaron un ciprés centenario. De haber sido aquellos hombres ciudadanos romanos, del truncado madero fabricaran astas para las lanzas de sus legiones guerreras. Si griegos, ídolos para el Partenón, eran judíos, y con el leño derribado hicieron una cruz. El Sanedrín la clavó en un monte vecino de la Salena antigua. Han rodado ante ella 20 centurias. Allí está, es la misma. Al besarla, la hemos conocido. La sangre que la tiñera aún está fresca. Pero para llegar allí, el Hijo de Dios sufrió duros tormentos en su pasión. Y esto habría que hacerlo llegar y explicar a otras generaciones, a otras culturas, a otras creencias, y para ello nada mejor que los símbolos. Símbolos, cada uno de ellos con un significado justificando el momento que vivió Jesús en su pasión. Símbolos de pasión, arma Christi o improperios que aparecen adosados a las cruces que denominamos como cruces de la pasión y que en México son conocidas como cruces atriales, en una simbiosis entre los pictogramas aztecas y los cánones de la predicación franciscana. En la cruz del atrio del complejo parroquial de San Mateo de Huichapán, en el estado de Hidalgo, en la que aparecen labrados los símbolos siguiendo los evangelios con los que podían auxiliarse los hijos de San Francisco en su prédica. Entre ellos, la columna de la flagelación coronada por el gallo de la negación de Pedro, la escalera y el cáliz de la oración en el huerto de Getsemaní o de institución de la Eucaristía. Estos símbolos constituyen los Arma Christi. Con mayor o menor profusión han inspirado en algunos casos a la iconografía de los pasos de Semana Santa, tal como después veremos. Así, el número de símbolos va a oscilar según el soporte material en el que se integran y a los que en ocasiones pueden ir incorporados otros exteriormente, como en la cruz de la Pasión de Pfarrkirche en Alemania, en la que además de la lanza incorporada a la misma, aparece fuera de ella Longinos a caballo portándola. O en la iglesia de Sachaca, en Arequipa, en Perú, sobre y fuera del patíbulum localizamos el sol y la luna, cuyo significado podemos justificarlo a través del versículo 10 del Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa cual la luna, resplandeciente como el sol, terrible como escuadrones ordenados?
interpretamos sol y luna como el esposo y la esposa, de tal manera que el primero es Cristo y la segunda la Iglesia, que se unen en amoroso abrazo en la cruz para la salvación del género humano, a pesar de las muchas interpretaciones que pudiéramos dar bajo un prisma teológico y simbólico cristiano. En todo el recorrido a través de las representaciones iconográficas de la Pasión de Cristo son aproximadamente un número de 42 símbolos, con algunas variantes que a veces se funden en uno solo, los cuales vamos a relacionar y justificar según los evangelios canónicos en las cruces de la Pasión oriolanas, de las pedanías de la Murada y de la cruz cubierta. Un ejemplo de los Arma Christi los encontramos en las claves de los arcos de la nave norte de la Catedral Basílica de Zacatecas, en la que de forma individualizada presentan como adorno a los símbolos de la Pasión. Entre ellos podemos recordar a las monedas de la traición de Judas Iscariote, que por el espacio que tiene nada más que aparecen 14. Linterna en el prendimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní, dados en número de 6. Después de crucificado se jugaron sus vestiduras. Entre los símbolos de la Pasión, en estas claves, existen dos que hasta hace poco no las conocíamos o no las habíamos encontrado. Una de ellas es la cartela de la sentencia por la que Pilato envía a Jesús a que sea crucificado, cuyo texto justificativo de su autoridad traducido viene a decir: yo, Poncio Pilatos, juez de Jerusalén, por el potentísimo Tiberio, colonia, imperio. El segundo, el árbol de la vida, justificación de la muerte en la cruz y que lo identificamos por su asociación con la misma, pero una vez que el Redentor se ha entregado, haciendo válido lo que el Papa Benedicto XVI decía el domingo de Ramos 9 de abril de 2006 en la plaza de San Pedro. Contra lo que hoy enseña el mundo, el verdadero árbol de la vida es la cruz de Cristo. De idéntica forma nos indica el prefacio de la liturgia de la exaltación de la cruz. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro. Este símbolo aparece flanqueado por dos árboles de hoja perenne, cuyo crecimiento es rápido, lo que nos hace intuir que si el árbol de la vida se asemeja a una cruz y por ella surge la vida nueva y eterna para el género humano por el definitivo sacrificio de Jesús, al decidir inmolarse en él mismo, aquellos redimidos son como el fruto de ese árbol que madura rápidamente en unión de Cristo. Los Arma Christi o Improperio, desde la Edad Media, han tenido en la cristología un papel importante en el capítulo de la Pasión de Jesús. Así, iconográficamente, el simbolismo derivado de ellos era un ejemplo pedagógico para la difusión de las creencias cristianas, que después servirían para la catequética en el adoctrinamiento de nuevas culturas, en contraposición de otras formas de religión. En aquellos momentos medievales, las obras pictóricas nos muestran a esos símbolos con más o menos profusión, encontrándolos a finales del Trecento tardío en esta obra del maestro de la Madonna Strauss, en la que Jesús emerge del sepulcro mostrando las llagas en manos y costado, acompañado de su madre, el apóstol Juan, San Gregorio y San Longinos. En pos de Cristo la cruz, con unos símbolos de la pasión, y alrededor de ellos cabezas como la de Pedro y una criada, junto al gallo de la negación, y el beso de Judas, así como varias manos con atributos como un machete, con la oreja adherida del sirviente Malco, como narran los evangelios, y un cántaro derramando agua, en referencia al lavado de las manos de Pilatos. De este mismo autor, en la Galería de la Academia de Florencia, se conserva a Cristo como varón de dolores con símbolos de la pasión, manteniendo el mismo canon iconográfico que el anterior, salvo que el acompañamiento ahora es de la Virgen y de María Magdalena. En los albores del siglo XV, en la citada Galería Florentina de Lorenzo de Mónaco, en la sala que lleva su nombre,
el Cristo de la Piedad con los símbolos de la Pasión, en el que vuelve a repetirse la misma temática que en las anteriores, apareciendo María y el apóstol amado. En dicha academia, en la obra de Niccolò di Pietro Guerini, Cristo de la Piedad con los símbolos de la Pasión, en la que Jesús, en solitario, irrumpe de la tumba. En pos de él, la cruz, en la que aparecen adheridos los símbolos siguientes: 2 clavos, 2 látigos, una lanza y una caña con una esponja. En el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, en la obra del maestro Manzanillo, Misa de San Gregorio, del último cuarto del siglo XV, Cristo surge del sepulcro rodeado de ángeles portadores de los atributos de la Pasión. Y en el Museo Arqueológico Nacional de España, con el mismo asunto, atribuido a Juan de Nalda, en el que el varón de Dolores, sobre un globo terráqueo, mostrando las llagas de la mano derecha y del costado, posa su mirada sobre la hostia en el momento de la consagración. Y en pos de él, la cruz, en cuyo brazo derecho del patíbulum aparece prendida la túnica inconsútil, y alrededor de dicha cruz los símbolos de la Pasión, y entre ellos, en la cabeza de Judas, colgando la bolsa que, como dice el Evangelio, algunos pensaron que como Judas tenía la bolsa, le decía a Jesús: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Bolsa esta que simbólicamente se ha interpretado como donde guardaba las monedas de la traición. Pero los símbolos de la Pasión los vamos a ver representados en el arte no solo pictórico, ya que encontramos también en tallas en piedra, en las que podemos citar en este caso en Bretaña, en Francia, también en Kotor, en Montenegro, en el que aparece una cruz con 3 brazos, y en la parte de arriba el sol y la luna encontramos una escalera, encontramos un martillo, encontramos la columna y un grupo de devotos rezando. Y sobre la cruz encontramos el INRI. De igual forma que también en la iglesia de Santa Cruz, en la cruz en Santiago de Querétaro, encontramos labrados los símbolos de la Pasión. Y de arriba abajo vemos que entre el estipe y el patíbulum encontramos la corona de espinas. Y vamos descendiendo un martillo, una escalera, unos clavos y al final los dados, incluso hasta el gallo en la parte inferior del todo. O bien, de forma más sencilla, en el Señor de la Conquista de la parroquia de San Miguel Arcángel de San Miguel de Allende, en México, vemos unos pocos símbolos de la Pasión solamente. Hoy, y muchas veces también, como hemos dicho, en algunas cruces atriales en México, como en Alfajá, Yucán. En estas volvemos a ver otra vez la simbiosis o el sincretismo incluso de lo que es el tema azteco con la evangelización cristiana, y una corona de espinas uniendo el estipe y el patíbulum. Y en la parte de la corona de espinas el gallo, y el gallo siempre encima de una columna. Debajo de la columna un cántaro. También localizamos los Arma Christi en soporte textil, en este caso en Virgu, en Malta, y también en Jaén, de una forma más sencilla, en la que se une el estipe y el patíbulum con la corona de espinas, una caña con una esponja, una lanza, la escalera, el dichoso gallo y hasta los dados también se reproducen. E incluso esta representación del lienzo de Tlaxcala del siglo XVI de México, en el que en esa parte vemos inferior una cruz con los atributos de la Pasión, con los Arma Christi, unos conquistadores adorándola y extasiados o completamente admirando a unos cuantos indígenas. Pero donde más proliferan los improperios son, a nuestro criterio, en madera. Sin embargo, en metal hay muy pocos. Yo he localizado 1 o 2, salvo unos que aparecen luego en algunas procesiones que los veremos. Y ya digo que en madera vamos a encontrar concretamente en Colón de Rouge, en el cual muy pocas veces se ponen las cruces de los ladrones. Aparecen 2 escaleras coronando el gallo, un martillo, unas tenazas, la lanza, la caña con la esponja. Lo repetiré muchas veces estos símbolos. O bien esta otra que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es una madera pintada,
en la que la faz de Cristo, Cristo está representado, aparecen las manos en el lugar que deberían de estar clavados y los pies, pero con un solo clavo, lo cual, algo que en los evangelios no se dice, aparecen 3 clavos. Otras veces veremos 4. Y debajo de la imagen, el dichoso gallo coronando la columna, la caña, un machete con una oreja de herida, etc. También vamos a encontrarlo en esta cruz de la Pasión en madera de Sor Luisa de la Ascensión de Carrión de los Condes. Aquí vuelven a repetirse prácticamente todos los símbolos de la Pasión. Y en la parte inferior vemos bajo la escalera un clavo, una punta de lanza, una jofaina, la Santa Faz. Hay el retrato de un personaje que debe ser un devoto y la calavera de Adán, de la que luego hablaremos. De una forma más tosca, en Hvar, Croacia, esta urna del monumento, con todos o casi todos los símbolos de la Pasión. O en Orihuela del Tremedal, en la iglesia de San Millán, en la Capilla del Cristo, en la que de forma muy sencilla vemos tenazas, linterna, túnica inconsútil, el gallo, la columna, las monedas derramando, saliendo de la bolsa, una jofaina y un martillo. Y ya empezamos a encontrar muchas cruces de la Pasión en Europa. Concretamente esta es de Alemania. Vemos prácticamente todos los símbolos. Hay veces que se adosan, se colocan, aparecen en el patíbulum, aparecen en el estipe. O esta otra, que es más complicada, es una cruz de Caravaca, en la cual no sé por qué siempre la corona el gallo. Y se van a situar en los distintos brazos, en los 2 brazos, los distintos elementos de la Pasión. Y vamos descendiendo del gallo, la Santa Faz, la túnica inconsútil, el IRRI, un corazón con 3 clavos, la imagen de Cristo crucificado, la caña, la esponja, la escalera, la calavera de Adán. O esta otra, mucho más sencilla, también en Oberpfalz, en Alemania, en la que siguen predominando casi todos los símbolos de la Pasión. En este caso, si observamos en la parte inferior, los pies están cada uno con un clavo. Las manos aparecen clavadas en la parte del patíbulum y luego van apareciendo, e incluso también aparece debajo de la Santa Faz un corazón con rayos. Esta es muy sencilla en Italia, en Montespertoli, en la que únicamente vemos la caña con la esponja, unas tenazas, un látigo, el INRI, un martillo y una lanza. O esta otra, en la iglesia de la Compañía en Fartenella, en Siena, en Italia. Y esta en el monasterio franciscano de Rijeka, en Croacia, en la cual vuelven a repetirse la mayor parte de estos símbolos de la Pasión. Y cruzando el océano, en Caxias do Sul, en Brasil, esta cruz que es un relicario. Entonces en ella vemos en la parte superior, yo creo que más que un gallo parece una gallina, o es que a lo mejor los gallos son blancos en Brasil. Y descendiendo se cruzan las tenazas y el martillo, hay un alfanje, tenemos una mano, unos dados, un frasco, un cáliz y luego una escalera, caña con la lanza, o sea, con la esponja y la lanza, y 3 clavos en la parte inferior. Donde tal vez más cruces de la Pasión hemos encontrado ha sido en Puno. Esta concretamente está en la catedral. Suelen estar en las fachadas de las iglesias, pero otras veces, esta tiene bastantes símbolos de la Pasión, sin embargo otras veces se encuentran en fachadas posteriores, laterales. Y este es el caso de la iglesia de la Compañía en Arequipa, en Perú, en la cual vemos el INRI, sol y luna, escalera, faz de Cristo y la lanza. Pero vamos a encontrar cruces de la Pasión también en procesión. En algunos momentos a base de carteles, a base de estandartes. Estas son concretamente de Alghero, Cerdeña. O bien estas otras que salían en procesión en Orihuela y que se encuentran actualmente en la iglesia de la Santa Justa y Rufina, en la que
concretamente la que tengo yo en la visión a la izquierda, creo que está ahí también, sí, en la izquierda, aparece un nuevo símbolo debajo del gallo que es es una trompeta o un cornetín. Y en la parte de la derecha, los ángeles portando la cruz, y debajo de la cruz la columna y un cáliz. Y luego ya vamos a encontrar cruces de la Pasión en procesión, como en Perpiñán, en Francia. O esta en Motola, en Italia. Esta es muy parecida a una de las que vamos a tratar. Y ya en metal y orfebrería del siglo XVIII, dos cruces en Sevilla. Esta de la Hermandad del Gran Poder y esta otra de la Hermandad de la Exaltación o de los Caballos, que es una verdadera joya de orfebrería. Y también cruces de la Pasión más sencillas, en la Bañeza, dos escaleras, una caña con esponja, una lanza y el INRI, y para de contar. O esta otra, que es de aquí. Esto para mí es una cruz de la Pasión. Lleva atributos de la Pasión, lleva los dados, lleva la corona de espina con unos clavos, lleva una escalera, la caña, lleva la lanza, una columna, y para mí otra cruz de la Pasión es en el Santo Cristo de la Caída que tenemos en este museo, y además del oriolano Antonio Riu d'Avés, en la cual aparecen todos los símbolos de la Pasión, o gran parte de los símbolos de la Pasión. Para mí, esa cruz que lleva sobre el hombro Jesús es una cruz de la Pasión, en el concepto que estamos dando con los Arma Christi. Y esta que es la de la Murada que desfila. Esta cruz nos va a servir como guía para adentrarnos en los símbolos de la Pasión, que intentaremos interpretarlos evangélicamente, para a su vez verlos como elementos inspiradores en la iconografía de los pasos de Semana Santa. Completaremos estas descripciones con las similitudes y diferencias que existen en la cruz de la Pasión de la ermita de la Cruz Cubierta, también de Orihuela. La primera de estas cruces procede de una ermita construida en 1776 que se encontraba en la finca Torre Inés, en la pedanía de la Murada, presidiendo el altar mayor de la citada ermita. Y al ser derribada en los años 90 del pasado siglo, fue trasladada en 1992 a la iglesia parroquial de San José de la Murada, donde recibe culto y además sale en procesión los Viernes Santos. En ella identificamos hasta un total de 23 símbolos, los cuales pasamos a referenciar intentando seguir de alguna forma la cronología de la pasión de Jesús. Y el primero de los símbolos que localizamos es la poma de María Magdalena. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se llegó a él una mujer con un frasco de alabastro lleno de costoso ungüento, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba recostado en una mesa. Tanto San Marcos como San Juan especifican que el ungüento era de nardo auténtico. Este símbolo también podríamos interpretarlo como el recipiente del ungüento utilizado para amortajar el cuerpo de Jesús. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Con lo cual este símbolo, si lo incluyéramos cronológicamente en la pasión, lo tendríamos que poner al final. A continuación vamos a encontrar otro símbolo, un cáliz. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: bebed todos de él, que esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Podría también interpretarse en el momento de la oración en el Getsemaní. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. A Jesús ya lo tenemos orando, sudando sangre en Getsemaní. Y aparece Judas, el apóstol traidor. Y encontramos un símbolo que es una bolsa. Entonces se fue uno de los 12,
llamado Judas Iscariote, a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me dais y os lo entrego? Se convinieron en 30 piezas de plata y desde entonces buscaba ocasión para entregarle. Pero Judas no va solo, va, como se dice en el canto de la Pasión, un tropel de sayones a buscar a Jesús. Y encontramos un tambor y un farol. En aquel instante, cuando aún estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, y con él un tropel de espadas y garrotes de parte de los escribas y de los ancianos. Dice San Juan: Judas, pues, tomando la cohorte y los alguaciles de los pontífices y fariseos, vino allí con linternas y hachas y armas. Y el único que sale en defensa de Jesús, aunque luego lo traicionara, es el apóstol Pedro. Encontramos en la cruz de la Pasión un machete y una oreja. Uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y, sacando la espada, hirió a un siervo del pontífice cortándole una oreja. Jesús entonces le dijo: vuelve tu espada a su vaina, pues quien toma la espada, a espada morirá. Y nos dice San Juan: Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un siervo del pontífice cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco. Y comienza todo lo que es el recorrido de Jesús hasta que llegue al Calvario. Y una de las cosas que nos encontramos es una mano. Ellos respondieron: reo es de muerte. Entonces comenzaron a escupirlo en el rostro y a darle puñetazos, y otros le harían la cara diciendo: profecítanos, Cristo, ¿quién es el que te hirió? Los 3 evangelistas sitúan esta escena en el palacio de Caifás, y Juan, por otro lado, dice que estando Jesús ante Pilatos, indica: y acercándose a él, le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y en esos momentos en su camino localizamos a Simón Pedro negándolo, y aparece el gallo. Tomó Pedro la palabra y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré. Y repitióle Jesús: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y he llevado Jesús en presencia de Pilato. Y encontramos un cántaro o un jarro. Viendo pues Pilato que nada conseguía, sino que el tumulto crecía cada vez más, tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre diciendo: yo soy inocente de esta sangre, vosotros veáis. También podría interpretarse en el momento del lavatorio que describe San Juan. En este caso, cronológicamente, tendríamos que coger el jarro o el cántaro antes del cáliz que hemos visto. Y Pilatos manda azotarlo. Queriendo dar satisfacción a la plebe, les soltó a Barrabás. Y encontramos un látigo, y a Jesús después de haberle azotado, y lo entregó para que lo crucificasen. Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle, según nos dice San Juan. Pero no solo la humillación de Jesús llega a esto, es coronado con corona de espinas y se le da como cetro una caña, que encontramos en la cruz de la Pasión. Y despojándolo de sus vestiduras, le echaron encima una clámide púrpura, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y en la mano una caña, y doblando ante él la rodilla se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le herían con ella la cabeza. Es despojado de sus vestiduras Jesús, y localizamos en la cruz la túnica inconsútil. Después de haberse divertido con él, le quitaron la clámide, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar.
La túnica era sin costura, tejida toda desde arriba, según nos dice el apóstol Juan. Encontramos la faz de Cristo. Interpretamos que esta imagen en la cruz de la Pasión de la Murada como una réplica al paño de la Verónica, de lo cual no aparece ninguna referencia evangélica. Sin embargo, es una devoción popular, es una devoción cristiana, y vamos a encontrar la Verónica representada en muchas Semanas Santas de España. Murcia, Zamora, incluso esta tan singular de Úbeda. Jesús está ya en el Calvario. Van a clavarlo y localizamos un martillo y unos clavos. Son elementos necesarios para la crucifixión. En este caso, el de la cruz de la Murada, son 3 los clavos, lo que equivale a que los pies fueron clavados con uno solo de ellos. Estos no se referencian en los evangelios. Y se sortean los soldados la ropa de Jesús y vemos unos dados. Es curioso que hay detalles en algunos pasos de Semana Santa que aparecen los dados en manos de algún soldado romano. En el caso de la cruz de la Pasión de la Murada se representan 3 dados, 2 con el punto 4 y 1 con el punto 6. Sumando la suerte son 14, cuyos dígitos no alcanzamos a conocer su significado mágico. Ahora bien, demuestra que debió de ganar el de mayor puntuación, es decir, el 6, que viene a coincidir con la hora sexta en que, según el Evangelio de San Mateo, se extendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, sabiendo que dicha hora sexta comenzaba a mediodía. Esta misma cita la ofrece además también San Lucas. Y se manda poner un cartel sobre la cruz. Sobre su cabeza pusieron escrito su causa. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Escribió Pilato, según nos dice Juan, un título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús está en la cruz, tiene sed. Aparece una caña con una esponja. Luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la fijó en una caña y se la dio a beber. Y según San Juan, dijo: tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en un venablo una esponja empapada en sangre y se la acercaron a la boca. En la cruz de la Pasión encontramos después un corazón. No encontramos realmente ningún significado evangélico, salvo su identificación con la naturaleza humana de Cristo, que muerto en la cruz dio su vida por todos los hombres. Jesús está muerto, pero había que comprobarlo. Y aparece una lanza. Pero llegando Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. Y hay que descenderlo de la cruz. Y hace falta unas escaleras. Y hace falta también unas tenazas. Herramientas para el desenclavamiento y descendimiento, siendo en el caso de la cruz de la Pasión de la Murada 2 las escaleras, las que acompañan a la cruz. Generalmente, cuando hay algún paso de descendimiento, vienen a aparecer siempre 2 escaleras. Este es el recorrido que hacemos en la cruz de la Pasión de la Murada. Ahora bien, luego nos encontramos la cruz de la Pasión de la ermita de Cruz Cubierta. En ella se repiten la mayor parte de los símbolos anteriores, siendo por tanto, o teniendo por tanto el mismo significado, por lo que solamente vamos a hacer referencia a las diferencias que puedan existir, pero antes de ello indicaremos que recibe culto presidiendo el altar mayor de la ermita,
Esta cruz procede de las antiguas ermitas existentes hasta un número de 4 que fueron derribadas y vueltas a construir desde el siglo XIX. La única pieza que no pertenece a la misma corresponde a un grupo escultórico que representa la Piedad, que anteriormente se encontraba en un altar lateral y que en los años 50 del pasado siglo se incorporó al pie de la cruz, ocultando frontalmente a la calavera de Adán, originaria de la misma. Esta cruz es de tamaño más reducido que la de la iglesia de la Murada. En la cruz aparecen 20 símbolos, y de ellos se adosan los siguientes coincidentes con la cruz de la Pasión de la Murada: el INRI, martillo, tenazas, corona de espinas, 3 clavos, mano, cáliz, látigo, caña con esponja, lanza, caña y escalera en número de 2. Y coincidente y presentando algunas diferencias, se disponen de los dados en número de 2 con los puntos 4 y 5, cuya adición es 9, que podemos interpretarlo como la hora nona en que expiró Jesús, según San Mateo y San Marcos. El machete de Simón Pedro es sustituido por una espada y la oreja del sirviente Malco se incorpora independientemente. Asimismo, se sustituye el tambor por un clarín, que podemos incluirlo en el momento en que va a ser prendido Jesús en el huerto de Getsemaní, o bien abriendo el cortejo de camino hacia el Calvario. Y se le añade además un vergajo o racimo de espinos como elemento para la flagelación. Y como nuevos elementos se incorpora la sábana del descendimiento y una cuerda para auxiliarse en el mismo, que abraza las escaleras y el vértice de la cruz. Asimismo, lleva la calavera de Adán que hemos indicado. Es muy frecuente en la iconografía sobre la crucifixión. Ahí están, vale. Y la calavera de Adán, que está oculta. Es muy frecuente en la iconografía sobre la crucifixión de Jesús que al pie del madero aparezca una calavera, a veces con tibias cruzadas y otras restos óseos. Debajo de la capilla de la crucifixión del Santo Sepulcro, en Jerusalén, existe la capilla de Adán, que según la tradición, la cruz fue clavada encima del lugar donde había sido enterrado el primer hombre. Asimismo, se indica que al producirse el movimiento sísmico al morir Jesús, la calavera de Adán quedó debajo de la cruz, recibiendo la sangre del justo, que se deslizó por la gruta hasta llegar a su cráneo, redimiendo así a Adán y con él a todo el género humano, haciendo válido lo que nos dice la primera epístola de San Juan: la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. La representación más simbólica que tuvimos ocasión de ver en Siria, en un icono en el convento ortodoxo de San Sergio y San Baco en Maaloula, y con todo lo sucedido en la guerra de Siria, pensábamos que habría sido destruido o desaparecido. Pero hace un par de años comprobamos, y se ve en esta imagen, que aún no existía. Se trata de un icono doble, lo que es ya una singularidad. Y en su composición, en la parte superior vemos la crucifixión, deslizándose la sangre de Cristo hacia la calavera de Adán. Y en la parte inferior apreciamos la Santa Cena, en clara referencia a la institución de la Eucaristía, en la que a través de la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo se redime al género humano, tal como indica San Mateo. Y tomando un cáliz y dando gracias se lo dio, diciendo: bebed todos de él, que esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Así llegamos hasta el acto sublime de la muerte de Cristo en la cruz. Han rodado ante ella 20 centurias. Allí está, es la misma. Al besarla la hemos conocido. La sangre que la tiñera aún está fresca. Muchas gracias.
aperturas este ciclo cultural, como he dicho anteriormente, y te entrego en nombre de la Federación y de todos los presentes, pues este detalle con un crucificado en María Magdalena, hecho por un autor local, Pepe Miralles, que es el que nos diseña todas estas imágenes. Quiero que lo disfrutes y que lo tengas muy presente en tu domicilio y que disfrutes de todos nosotros. Quería hacerte una pregunta. Sí. De todo lo que nos has narrado, que además he avanzado en un principio que tu disertación sería magistral, me he quedado corto. No, yo creo, podríamos convenir que nos hemos quedado cortos, sí. Qué buen amigo eres. No, ha sido magistral, docente, ilustrativa. Buena parte de todo ello, uno era conocedor, pero de una manera genérica. ¿No piensas, por ejemplo, que el gallo debiera tener un soporte y el soporte siempre era más apropiado, esa columna de castigo a nuestro Señor? Por supuesto, pero sin embargo aquí lo tenemos en el suelo, si no me equivoco, y en Orihuela está en el suelo. Pero efectivamente lo que se busca dentro de todo lo que es la iconografía, sí, es ajustarlo a ese espacio. Bien, y después una segunda cuestión. Se está investigando últimamente y a veces aparece que lo que entendemos siempre como corona de espinas, que es la coronación fatalmente, que es de espinas, que es ese círculo coronario, últimamente se está investigando mucho y se está pensando que en esa época, más que corona, era un casquete. Y no sé si has visto alguna vez. ¿Has visto alguna vez en algunos... Sí, en imágenes. En imágenes, en casquete, algunas, casquete, sí. Pues... pero bueno, realmente yo creo que todo es... Mira, este, por ejemplo, que estamos viendo, sí, creo que es un casquete. Sí, sí, exactamente, es el primero, sí, no se apreciaba tan bien. Este es un casquete, sí, pero creo que a efectos de lo que es el escultor, el imaginero, es más fácil incorporar una corona, sí, que un casquete. Sí, yo creo que es un tema de comodidad más que otra cosa. Bueno, pues nada, espero que este inicio pues sea pues una continuidad de que podamos disfrutar también de tu docencia y de tus clases magistrales, y seguro que te tendremos en más ocasiones aquí. Bueno, pues nada, estoy a vuestra disposición y sabes que vengo siempre a gusto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Que nos muestra. Hoy es, espérate, 21. 21. Enero. Año de Benlliure. Sí, 2022, sí, año de Benlliure. Muy bien. Gracias. Es muy sencillo. A Crevillán, que nos muestra su amor a la historia a través de su Semana Santa, ejemplo y bandera de la Pasión de Cristo. Muy bien, pues muchas gracias.